Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto año medio. La clase número 2 trabajaremos con los siguientes objetivos: diferenciar entre un conductor y un aislante, calcular el consumo de energía eléctrica y aplicar la ley de Coulomb. Primero que todo, vamos a revisar la tarea de la clase número 1. En la pregunta número 1 nos preguntan por la intensidad de la corriente, que es igual a la carga, es decir, 200 Coulomb dividido en 4 segundos, que es el tiempo. La respuesta era 50 amperes. En la pregunta 2 nos muestran un circuito en paralelo, tiene dos resistencias, una de 5 y la otra de 20 ohms, y nos preguntan por la intensidad de corriente asociada a la resistencia de 5. La intensidad es el voltaje. En paralelo todos los voltajes son iguales. Si el voltaje total es 20, el voltaje asociado a la resistencia de 5 ohms también va a ser 20. Es decir, 20 dividido la resistencia que es 5. 20 dividido en 5. La respuesta era 4. En la tercera pregunta nos muestra un circuito en serie. Los circuitos en serie, todas las intensidades son iguales. La intensidad total, la intensidad 1, la intensidad 2. Nos está mostrando dos resistencias, una de 4 y la otra de 6. La resistencia en serie se suman como se suman los números naturales, es decir, la resistencia total es igual a 10. El voltaje total que nos dieron es 20. 20 dividido en 10 nos da una intensidad total igual a 2. Y como todas las intensidades son iguales, la intensidad 2, que está asociada a la resistencia 2, también va a ser 2 amperes. En la pregunta número 4, con relación a los métodos para electrificar un cuerpo, tenemos 3. Contacto, que tiene que haber un cuerpo cargado que toca un cuerpo neutro y le transmite la misma carga. Inducción, que también hay un cuerpo cargado que se acerca sin tocar un cuerpo neutro. Y finalmente el frotamiento, donde hay dos cuerpos neutros que se frotan, se traspasan electrones, se carga uno positivo y el otro negativo. Nos preguntaba en qué técnica para electrizar un cuerpo no es necesario que tengamos un cuerpo cargado, solamente era frotamiento. En la pregunta 5 nos preguntan sobre un conductor eléctrico. Existen materiales que son conductores, que permiten el paso de la corriente, y materiales que no lo permiten, que son aislantes. Acá tenemos un circuito simple, ¿ya? Está cortado en este momento el cable. Le vamos a unir, por ejemplo, con un trozo de madera. Al unirlo con madera, no enciende la ampolleta, es decir, la madera es un aislante. Si la unimos, por ejemplo, con grafito, el grafito se saca de la lápiz que rompimos. Enciende con el grafito, es decir, el grafito corresponde a un conductor eléctrico. Plástico, una cuchara plástica, no enciende, un aislante el plástico. Un clavo, el clavo es de acero. Enciende con el clavo, que es un metal, por lo tanto podemos decir que también es un conductor eléctrico. Generalmente los metales son los conductores eléctricos. Pasando a la pregunta 6, ¿qué es el voltaje? Corresponde a la presión para mover a los electrones. En la pregunta número 7 nos preguntan por el átomo o la partícula que tiene carga negativa. Es el anión. El anión es el átomo o partícula que gana electrones y se transforma en una partícula negativa. En la pregunta número 8, nuevamente con relación a la fórmula de intensidad de corriente, que es igual a la carga dividido en tiempo. Si tengo una intensidad de 5 amperes, significa que están atravesando 5 Coulomb, que es la unidad de carga, por cada segundo. La resistencia eléctrica es el obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Depende de la sección transversal, el largo del alambre conductor y el tipo de material del alambre conductor. En la pregunta número 10 nos están preguntando con relación al tiempo. Es decir, despejamos tiempo
nos queda que es igual a la carga, que se representa con la Q, dividido en la intensidad de la corriente eléctrica. Numéricamente, la carga que nos están hablando son 43.200 coulombs, dividido en la intensidad 4 amperes. Y ese resultado nos queda expresado en segundos. Pero las alternativas del ejercicio tienen expresada en hora. Es decir, para transformar este resultado que está en segundos, ahora lo tenemos que dividir en 3.600, porque una hora tiene 3.600 segundos. A modo de resumen, podemos clasificar los materiales en conductores eléctricos o aislantes. Los mejores conductores es la plata. Generalmente el que más se ocupa es el cobre porque es más abundante en cuanto a la naturaleza. Dos instrumentos que nos interesa que usted conozca son los generadores, que permiten transformar energía mecánica en energía eléctrica. También tenemos los automáticos, que son dispositivos de protección en el caso que aumente la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito. En ese caso, se baja el automático, impidiendo que los artefactos se dañen. Vamos a recordar que la corriente eléctrica es el flujo de los electrones en relación al tiempo. Como son demasiados electrones, nace una nueva unidad que es la de carga eléctrica, que es el coulomb, dividido en el tiempo. El tiempo se trabaja en segundos y la corriente siempre fluye del polo positivo al polo negativo. En cuanto al voltaje o diferencia de potencial, corresponde a la presión que fluyen estos electrones. Y la resistencia eléctrica corresponde a un obstáculo al paso de la corriente. Los artefactos eléctricos son resistencia. Cuando tenemos muchas cosas conectadas al circuito, puede que el automático descienda. Las tres variables que hemos hablado, que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia, se relacionan con lo que se conoce como la ley de Ohm. La potencia es la capacidad para transformar una energía en otra energía. La unidad de potencia es el watt. La potencia corresponde a la energía dividida en el tiempo. Por lo tanto, la energía va a ser igual a la multiplicación de la potencia por tiempo. Es decir, para saber cuánta energía estamos consumiendo, tenemos que multiplicar el tiempo que se está empleando en usar un artefacto eléctrico y la potencia que tiene ese artefacto eléctrico. La unidad de energía en el sistema internacional corresponde al joule. Sin embargo, en el caso de las boletas de luz nos están cobrando un kilowatt hora, que es otra unidad alternativa más fácil de comprender. La energía que estamos consumiendo va a depender de la potencia que tengan los artefactos y del tiempo que tengamos encendidos estos artefactos. Ejemplo, tenemos un refrigerador, que tiene una potencia igual a 18. Está encendido durante 24 horas al día, es decir, al mes está encendido 720 horas. Para sacar la energía se debe multiplicar potencia por tiempo, es decir, 720 por 18. Nos da un resultado de 12.960 watt-hora. Y para transformarlo a kilowatt-hora, lo tenemos que dividir en 1000, es decir, 12,96 kilowatt-hora. Ampolletas. Tenemos 8 ampolletas de 15 watts y cada ampolleta está encendida durante 3 horas, es decir, al mes 90 horas. 90 por 15 y por 8 ampolletas que tenemos en la casa nos da una energía de 10.800 watt-hora. Y para basarlo a kilowatt se divide en 1000, 10,8. Y finalmente un televisor, tenemos 2 televisores, cada uno potencia 25 y cada televisor está encendido en promedio 3 horas al día, es decir, 90 horas al mes. 90 por 25 y por 2 nos da 4.500 watt-hora. Y para pasarlo a kilowatt se divide en 1000, 4,5
kWh. Y finalmente, para saber cuánta energía hemos gastado, tenemos que sumar la energía de cada artefacto que tengamos. En este caso, 28,26 kWh. La ley de Coulomb nos permite calcular la fuerza de atracción o repulsión que interactúan dos partículas cargadas eléctricamente y se ubican a cierta distancia. La fórmula de Coulomb corresponde a una constante que es igual a 9.000 millones newton Coulomb cuadrado dividido en metros cuadrados por la multiplicación de las cargas 1 y la carga 2 que tienen que estar en Coulomb. Y esto se divide en la distancia en metros al cuadrado. Ejercicio número 1. Primero que todo, nos están pidiendo que calculemos la fuerza. Nos están dando los siguientes datos. Carga 1, carga 2, la distancia. La constante la conocemos, siempre tiene el mismo valor. Y la pregunta es la fuerza. La fórmula es fuerza es igual a la constante multiplicada por la carga 1 multiplicada por la carga 2 y si tiene que dividir en la distancia, esta distancia la tenemos que pasar a metro. De centímetro a metro se divide en 100. También la tenemos que elevar al cuadrado. Nos va quedando. Al reemplazar estos valores, nos queda que la constante es igual a 9.000 millones multiplicado por el valor de la carga 1 y por la carga 2. Y esto se divide en la distancia que transformamos de 5 centímetros que nos dio 0,05 metros. Eso tiene que estar al cuadrado. La multiplicación de la constante por la carga 1 y por la carga 2 nos da el siguiente resultado. 0,0225. Y la distancia al cuadrado, que se multiplica por sí mismo, nos dio 0,0025. Y la división nos quedó en 9 newton. En el ejercicio número 2, nuevamente nos están pidiendo calcular la fuerza. Los datos que nos están dando, la carga 1, la carga 2, la distancia que ya está dada en metros, la constante la conocemos y podemos calcular la fuerza. Nuevamente la misma fórmula de ley de Coulomb. Al reemplazar los datos nos queda la constante, la carga 1, la carga 2, dividido la distancia que tiene que estar al cuadrado. La multiplicación de la carga 1 por carga 2 por la constante nos da 1800. La distancia, que era 4, al cuadrado nos dio 16. Y finalmente la división nos quedó 112,5 newton. En el tercer ejercicio nos están pidiendo la distancia. Tendríamos que despejar distancia. Matemáticamente, distancia al cuadrado y fuerza los podemos intercambiar. Nos queda que la distancia va a ser igual a la raíz de la multiplicación de la constante por la carga 1 por la carga 2, dividido en la fuerza. Es decir, va a ser igual a la raíz de la división de 0,54 dividido en 45. Y la distancia tiene un valor de 0,109 metros. Me despido con un fuerte abrazo, esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus seres queridos.
Recordándole que estén visitando constantemente la página de nuestro colegio, www.gymflorida.cl. Se va a subir una guía con apuntes y también una guía de tarea que usted va a tener que desarrollar en su cuaderno, sacarle una fotografía y enviármela a mi correo electrónico ego456@gmail.com o también al correo institucional egonzalez@gymflorida.cl. También los dejo invitados a que estén revisando constantemente mi canal de YouTube, Eduardo González Orellana. Pueden hacer consultas en los comentarios y si tienen consultas más personalizadas me las pueden enviar vía correo electrónico. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Se despide el profesor Eduardo.